fortaleza mía, roca mía, castillo mío, libertador. Dios mío, en quien confiaré, si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Muy buenos días, hermanos, paz y bien en el Señor. Hoy es 10 de julio y estamos celebrando el domingo 15º del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio para este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho, haz esto y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo asaltaron. Lo desnudaron, lo morieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo se desvió y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita, que llegó a aquel sitio, al verlo se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo sintió compasión. Se le acercó, le vendó las heridas, después de habérselas limpiado con aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al encargado le dijo: Cuida de él, y lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, mientras que Jesús estaba instruyendo a sus discípulos después de haber venido de evangelizar, muy contentos, y les estaba diciendo todo lo que ellos tenían que hacer en la difusión del reino de Dios, es así que este maestro de la ley interrumpe y le hace una pregunta a Jesús. Le dice: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Una pregunta que quizás muchas personas se han hecho. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús no hace otra cosa que remontarse a lo que dice la Escritura y le dice: ¿qué está escrito en la ley? La persona que preguntó, el maestro de la ley, como era un experto en las Escrituras, entonces responde acertadamente: ama a Dios y ama al prójimo. Jesús le dice: haz esto y tendrás la vida eterna. Lógicamente era una pregunta un poco fácil y él mismo se la respondió, pero para justificar esta intervención es que el maestro de la ley hace la pregunta central de todo este discurso: ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué preguntó esto el maestro de la ley? Porque entre los judíos, prójimo solamente era el próximo, el cercano, tu familia, aquellos de tu tribu, aquellos que compartían tu religión. Pero, por ejemplo, no se podía considerar prójimo a un pagano, porque no entraba dentro de la mentalidad de los judíos.
Pero sin embargo Jesús rompe los esquemas de lo que era considerado un prójimo y va mucho más allá, porque prójimo es aquel que te necesita, aquel que más necesita de ti. Y entonces no es tanto el que está cercano, sino el que tú te hagas cercano a aquella persona que te necesita. Eso es, que tú te portes como prójimo del pobre, del desamparado, de la persona que a veces pasa desapercibida. Y fíjense, Jesús cuenta una parábola de un hombre que había pasado por una situación de desgracia, había sido asaltado, golpeado, apaleado y botado ahí, desnudo a la vera del camino. Sin embargo, pasaron por ahí diferentes tipos de personas. Jesús menciona un sacerdote, un levita y un samaritano. No obstante, el sacerdote, siendo un hombre religioso, pasó indiferente. Quizás se justificó interiormente pensando en que tenía que cumplir con sus rezos. No supo discernir que era más importante la misericordia que en este momento estar imbuido en sus rezos y en su piedad. Pero sin embargo él pasó. Lo mismo hizo el levita. Pero pasa un samaritano y él se compadece y siente misericordia de esta desgracia que había vivido este hombre. No solo cura sus heridas, lo sube en su cabalgadura, lo lleva a una posada y paga 2 denarios por adelantado y le asegura al posadero que iba a pagar todo lo que se debiera a su retorno. Hermanos, una manera de actuar increíble, una calidad humana de este samaritano que era para quitarse el sombrero. Y Jesús le hace la pregunta, pues, al maestro de la ley: ¿quién de los 3 se portó como prójimo de aquel que cayó en manos de los bandidos? Y él mismo respondió: el tercero. Era evidente, y la conclusión de esta enseñanza era: haz tú lo mismo. Entonces, hermanos, no se trata de quién es tu prójimo legalmente, sino si tú eres próximo de aquella persona que te necesita. El Papa Francisco decía: hoy se ha globalizado la indiferencia. A veces nos hemos familiarizado con tantas cosas y con noticias malas, etcétera, pero sin embargo no hacemos nada para cambiar las situaciones. A veces nos hemos quedado un poco encerrados en nuestra burbuja y en nuestra zona de confort, y saben, hermanos, no somos capaces de salir al encuentro de la persona que nos necesita. Y no se necesita tanto, no se necesita dinero. De repente lo que necesitas hacer es una llamada, una visita, compartir algo con el que menos tiene. Por eso, hermanos, esta palabra yo creo que nos llama a la reflexión y a vivir verdaderamente una religión coherente. Ama a Dios y ama a tu prójimo, y tendrás vida eterna. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección y bendición. Dios los colme de bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos. El Señor los bendiga abundantemente. Que tengan un lindo domingo.